cuando simplemente ustedes son receptores. ¿Ya? Es muy bonito a veces las conferencias que van, sacan la constancia, pero en la práctica, papelitos mandan, todas esas cosas, estamos en esa sociedad, en la práctica es que la gente en las conferencias solamente llevan un 5%. En algunos países europeos evitan eso. ¿Cómo creen que evitan? Que cuando ustedes vayan a una conferencia solamente capten el 5%. Con el dinamismo ¿cómo se llama? En la conferencia. Sí, es una conferencia y no puede ver, digamos, no es un taller, Sí, pero es puede ser diferente. pero a menos que sea un monólogo, porque si es una conferencia, No, algo la por hacer conferencia preguntas. mi estimada, la conferencia tú expones tus ideas y luego viene un momento de preguntas. Claro. Y en eso lo que tú tienes razón, ¿es un monólogo la conferencia? Sí. Con razón En de un que es muy principio, pocas. hasta que llega un momento de comunicación, cuando vengan las preguntas, dice. A ver, vienen las preguntas. Pero a un conferencista, como conferencia, no se le puede interrumpir. Y además el conferencista casi siempre no invita a preguntar a los alumnos o al público, expone sus ideas. Pero para que sea más rico este 5%, ¿qué debe hacerse? A ver. Anotar las ideas más importantes. Anotar sí, pero lo más rico sería hacer qué cosa, es como hacen en otros países y ya saben estas estadísticas, que pasada una semana o pasado un día, 2, 3 días, nada más toda la información de la conferencia se te va. Al menos que tú tengas conocimiento y previa lectura del conferencista, de lo que está hablando. Si tienes información previa, tienes conocimiento previo, así cuando van a las conferencias los médicos, ya tienen información previa, o los científicos, eso nos falta mucho en humanidades. ¿Ya? En las ciencias, ¿ya? En las ciencias se exige que los participantes tengan un previo conocimiento por ejemplo, de los que van a operar el hígado, ¿no? Los médicos ya saben que esta persona maneja criterios y está informado sobre las hipótesis y los planteamientos nuevos. También en la ciencia, cuando alguien plantea, ya están en conocimiento. Pero las áreas de humanidades no hacen ese filtro, ¿no? No hacen ese filtro. Y al no hacer ese filtro, pues ese es un problema que algunos países quieren evitar. Eso se debe, bueno, las conferencias, primero no lo puede decir cualquiera, sino una persona que sea especialista en un tema. Otro tipo es el trabajo taller, ¿ya? Que es otro cantar. Pero cuando ustedes solo me escuchan como conferencista, pasado una semana solamente van a recibir el 5%. ¿Qué deben hacer posteriormente? Si leemos el tema que ha tratado el profesor o de lo que escuchamos, si leemos, simplemente leemos, ya estamos ganando 10%. ¿Ya? Por ejemplo, ahora yo les voy a hablar sobre el escribano, el papel del escribano, y ya ustedes van a leer, ya con solamente leer están ganando 10% de conocimiento.
¿Cuál es la otra parte que deben hacerlo? Para que poco a poco lleguen al 100%. Primero escuchan, ¿no? Pero si han escuchado y leen sobre ese tema, se refuerzan mejor la información. Va en un 10%. Luego, ¿qué tienen que hacer? A ver. Debatir, comentar. Eso ya es un poquito más al último, ¿ya? Porque lo que tienen que hacer es que, si además de leerlo, lo ves a través de una imagen, ya que ahora manejamos las imágenes mucho en Google, podemos servirnos de todas esas cosas, nos podemos hacer gráficos, mapas conceptuales, PPT organizados, todo. Esto en la ciencia hacen cosas así locas, hologramas, fractales, pero en nivel de nosotros, siempre es importante que nuestra lectura lo podemos graficar y lo podemos organizar, incluso ponerlo en imagen, ¿ya? Verlo en imagen. Por ejemplo, alguien que te hable vamos a ver los escribanos, ¿no? Los escribanos. Te dice, los escribanos están clasificados en titulares, escribientes y oficiantes. Te dice así. Y te dice la característica, te habla. El segundo paso es que tú lo leas sobre ese tipo de escribano. Ya estás ganando más por ciento. Pero si tú ves y analizas el documento en sí mismo, cómo es este archivo y qué es lo que hacían, pues vas ganando mayor información. Ya lo ves a través de la imagen y eso neurológicamente se te establece en la vida. Alguien habla de la Tierra, verlo en un globo terráqueo, mayor información requiere. Si lo lees, lo escuchas y lo ves, ¿ya? ¿Lo ves? Acá se refieren a hacer esquemas conceptuales. Ella lo ha hecho, digamos, los escribanos se dividen como mapas conceptuales. Esa es una forma también de estudiar, ¿ya? Y entonces ya te hace un 40%. Si lo lees, lo escuchas y lo ves. Si lo lees, lo has visto por imágenes y además lo debates, ahí es el 50%. Ya hay bastante información de lo que recibes. Yo le pienso dar una documentación que le voy a hablar que es sobre los escribanos, ¿ya? Que es de los escribanos que van a tener una información previa de parte mía, van a escucharlo, después van a leerlo, ¿no? Y si lo quieren ustedes estudiar, lo pueden visualizar. Además, en el documento que yo les voy a presentar, van a poder visualizar esos documentos, ¿ya? Pero luego lo debaten. Y eso es lo que voy a hacer en el control de lectura, a ver, debatir, a ver cómo debaten, si han leído o han comprendido. Y 70% si lo estudias y lo analizas, ¿ya? Por si acaso, acá hay acá en el Perú no hay, hacen una bullaza la fiesta, se interfiere las canciones por si acaso. No, profesor, se escucha bien. Ya No, sé, sí. no, porque yo sí, pero no tengan problema, yo tengo que convivir, tengo que separar mis hemisferios, un cerebro para mis clases y otro cerebro, la mitad de mi cerebro dice, ¿por qué no sé? ¿Qué gente tan contaminante con relación al ambiente sonoro, ¿no? Está bien que escuchen en su casa si no quieren que lo escuche todo el mundo, un afán
de complejo de inferioridad terrible, así, ¿no? Un afán de que busquen reconocimiento a través de... Bueno, eso es otro tema. Si lo Disculpe, estudias, ¿ya? a las 8:15 tenemos receso. ¿Ya? 8:15 tienes receso. ¿Ya? Y son 8:14. 8:14. Déjame terminar eso y después entramos en un receso de ¿cuánto tiempo? De 10 minutos. 10 minutos. Déjame mejor que terminar esta idea y Sí, luego pasamos esos 10 minutos de receso. ¿De acuerdo? ¿Ya? De acuerdo. 70% si lo estudias y lo analizas. ¿Ya? Lo analizas, lo comienzas a analizar, es decir, si ves los significados de las palabras, ves las categorías los conceptos que se manejan, haces una estructura no solamente lo lees, no solamente has escuchado al profesor, no solamente lo lees, no solamente lo ves, no solamente haces un mapa conceptual, sino que en ese mapa conceptual que tú haces de los temas más importantes, pues estudia de qué se trata eso. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Eso es. Y después, de 90 al 95%, si lo aprendido, le enseñas a otro en forma personalizada. La socialización es una forma de conocimiento, ¿ya? Y aquí he terminado y nos vamos. Después, el propósito de presentarle la forma de cómo deben estudiar es porque la próxima semana se va a hacer un control de lectura y tienen que estudiar, no solamente leer. De eso se trata, ¿no? Y le voy a dar una lectura, le voy a enviar una lectura. Yo le voy a indicar por WhatsApp a un compañero, no todas las páginas, unas 8 páginas nada más, porque es demasiado, ¿ya? Quiero que vayan poco a poco, pero seguro, ¿ya? Abarcar mucho a veces se dispersan el pensamiento, y hay que domesticar el pensamiento en una sola línea. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora entramos a la tercera semana. Vamos a ver. Los protocolos notariales. ¿Qué son los protocolos notariales? Ya hemos dado un alcance de lo que es un protocolo notarial, ¿no? Son el Perú, ¿ya? Era un país bastante, de una ciudad letrada, le decían, porque todos tenían que registrar en la época de la colonia los contratos, ¿no? No eran informales, nada informales, todos tenían que ser conocidos. Por una idea de la organización del Estado, la organización del Estado considera al Estado como un cuerpo humano, donde la cabeza vendría a ser el rey, el cerebro, el rey, y todo lo demás sus miembros. Pero todo el conocimiento de su pequeño dedo, de su movimiento del dedo meñique, del dedo gordo de su pie, todo tenía que estar conocido por la estructura de la corona española.
Por lo tanto, la documentación fue bastante prolija. Eran bastante la documentación que se hizo sobre los términos económicos, los términos de transacciones sobre los esclavos, sobre los testamentos, sobre los maltratos. Era bastante profuso, y para eso habían gente especializada para tratar a los pedidos de las grandes mayorías. Vamos a ver cómo. Los protocolos notariales es el que da el acto de fe sobre las palabras y acciones de la población a través de una escritura pública en un proceso legal, ¿ya? Lo que hacen un escribano en esa época, ahora notario, ¿no?, es dar un acto de fe, ¿no?, que las palabras vertidas en un soporte de papel, ¿ya?, tengan un carácter legal. Eso es lo que hacen los actuales notarios, como lo hacían los escribanos antiguamente. O sea, toda cosa, lo que hace es simplemente, frente a las necesidades económicas, políticas, familiares, que no se pueden resolver, pues el notario tenía que resolverlo a través de una escritura pública que expresara sobre todo un consenso o una denuncia frente a un hecho social. ¿Ah? Eso es lo que tienen que hacer. Pero ¿quiénes realizaban escritura pública? ¿Se imaginan? Los notarios. ¿Ah? Cualquiera lo podía hacer, cualquier persona se podía dedicar a ser notario en esa época o escribano en esa época. No, no todos. No todos, por supuesto que no todos. Había toda una jerarquización. Vamos a ver esa jerarquización y qué implica en la documentación. Lo importante no es acá memorizar. Ya todos sabemos que un notario o antiguamente un escribano hace un papel escrito para dar un acto de fe a una acción legal, ya sea testamento, ya sea juicio por alimentación, ya sea por maltrato. Eso es lo que hace. Pero ¿quiénes estaban facultados para hacer esta escritura pública? Veamos quiénes estaban facultados, porque a partir de eso va a haber la documentación de nuestro Perú virreinal, va a ser con una característica sui generis, ¿eh?, que va a romper con los protocolos europeos, occidentales. Vamos a ver por qué. Había un tipo de escribano, ¿ya?, nombrado, este es el escribano de su majestad, ¿ya?, nombrado especialmente por la corona española. Ser escribano por su majestad implicaba también que lo había obtenido por la grande cantidad de pesos que, o sea, se compraban los puestos. Pero cualquiera no podía comprar los puestos, tenía que ser proveniente de las buenas familias, ¿ya?, de buenas familias, tener abolengo a lo que consideraban buenas familias, simplemente las familias que tenían un rasgo aristocrático, una genealogía aristocrática, perteneciente a los condes, a los marqueses. Estos eran los primeros en que iban a recibir escribanos, porque cada escribano, por cada firma, recibía su dinero, y muy fácil, ¿no? Con bastante facilidad recibían el dinero. Como ven, acá está con un tipo de sombrero volado, un tipo de capa. Esto, ¿quién es? A ver.
¿Quién está representando acá? Al escribano. Al escribano, sí, pero ¿quién es el autor de ¿El este rey? dibujo? ¿Quién es el autor de este dibujo? ¿Ustedes lo conocen o no? También es No. bueno saberlo, ¿ya? No, díganos. Es Martínez de Compañón, el obispo Martínez de Compañón. Bien interesante porque Martínez Compañón fue un obispo que quiso, a través de su códice de Trujillo, quiso graficar la vida más importante de la vida colonial. Es decir, lo que ustedes deben entender que no solamente se lee a través de los textos, también se lee a través de las imágenes. Y las imágenes también constituyen documentos descriptivos. Esto no tiene una función estética. Es decir, si es bello o es hermoso, si es sublime, si es majestuoso. Simplemente la intención es registrar la tarea de una actividad de lo que se hacía en Trujillo, la clase social que correspondía y hasta la vara de mando que tenían los escribanos de su majestad, a diferencia de los demás escribanos que vamos a ver posteriormente. Eso es decir, la idea es que no todo, ¿ya? En la idea archivística deben quitarse la idea de que documento histórico es simplemente lo textual. Lo documento histórico también podemos hablar en las imágenes. Es más, vamos a encontrar en los mismos escribanos que hacen imágenes, escriben en imágenes sobre la situación en que viven los escribanos. Vamos a ver. Y entonces constituye las imágenes un documento histórico, ¿ya? Los panfletos, los murales, los afiches, puede ser visto como un registro de lo que pasó acá en el Perú. Profesor, una consulta, ¿en esa categoría también está Pancho Fierro? ¿Qué? ¿En esa categoría también está Pancho Fierro? Pancho Fierro, muy bien, señorita, ¿ya? Exactamente, acá vamos a ver uno de Pancho Fierro, ¿ya? El escribano de su majestad. ¿Y ahora qué vemos? Ya, pero todos los que redactaban una escritura pública tenían la misma categoría, definitivamente no, ¿ya? La sociedad colonial era una sociedad jerarquizada, cuerpo del Estado, se dice, monarca, iglesia y sociedad. Recuérdense que le dije que era la cantidad de papeles que hay de documentación, no con sentido histórico, sino ya es el historiador que a partir de esa documentación puede hacer historia, y bueno, eso es importantísimo, pues. Hay pocos historiadores que se dedican, por ejemplo, al siglo XVI. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de los historiadores no se dedican al siglo XVI y un poco más al siglo XVII, y al XIX y el XX tenemos a patadas historiadores, pero siglo XVI, historiadores del siglo XVI son poquísimos? ¿Por qué creen?